explica, hay que ser muy cuidadoso con eso. Esta línea Jesús Rodríguez, que fue ministro de Economía de la Nación y auditor general de la Nación. Jesús, ¿cómo va? Tanto tiempo. Buen día. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío. Estábamos hablando que la Argentina hoy vivir se hace muy complicado por un laburante que intenta llegar a fin de mes, donde el sueldo no alcanza y no tener referencia de precios. Aprovecho al economista. Sí, claro, la inflación es un problema, sin ningún tipo de duda, porque afecta la previsibilidad y la regla, y la previsibilidad y la sensación de estar en condiciones de pelearle a la vida, sobre todo porque los precios se modifican de manera permanente y los salarios, en el mejor de los casos, se ajustan una vez por mes. Entonces se produce una situación de desfasaje en términos de la capacidad de poder de compra de todos los que tengan ingresos fijos, se trata de haberes jubilatorios, se trata de salarios. Lo que yo también noto, Jesús, que el tema salarial, el tema jubilado, es como que no está en la agenda. Estamos discutiendo si Cristina y Alberto están peleados, si estamos discutiendo a ver quién va a ser candidato en el 2023, y parece que el argentino está preocupado por otra cosa. Sí, me parece que tenemos un problema severo, que es el estancamiento económico. La Argentina está viviendo una década, por lo menos, en el cual no ha podido crecer, y para decirlo de una sola manera, cuando termine el mandato del presidente Fernández el año que viene, el ingreso por habitante, la riqueza per cápita de los argentinos será menor que en el año 19. Ese es un dato de la realidad. Ese estancamiento económico, que lleva más de un periodo presidencial, es el principal problema de la Argentina, que en rigor de verdad lleva muchos años, como digo, por lo menos desde hace más de 10 años. Y eso se demuestra o se comparece con el retroceso relativo de la Argentina en relación a nuestros vecinos. Si vos mirás, no Argentina versus China o Estados Unidos o Europa, si mirás Argentina comparado con Chile o con Uruguay, vas a ver que esos países pudieron reducir la pobreza, atenuar la desigualdad, crecer, progresar, y en cambio la Argentina no. Entonces la pregunta que relevante es hacerse, ¿por qué? Si esos países caen en el sur como nosotros, si son objeto de las disputas globales de poder, ¿por qué si los organismos internacionales existen? ¿Por qué si las multinacionales también están en esos países? ¿Por qué esos países pudieron crecer y nosotros no? Y la pregunta tiene una respuesta cuando incorpora la dimensión política, esto es, la variable institucional, la importancia relativa que tienen las instituciones políticas para explicar los resultados económicos y sociales. Y cuando uno incorpora esa dimensión, se da cuenta que allí hay un Estado que funciona, hay reglas de función de reglas que son respetadas por todos los ciudadanos, no hay anomia social, hay una cultura del acuerdo y del compromiso entre los actores políticos, no hay un todos contra todos, y hay al mismo tiempo la aplicación de las reglas de buenas prácticas internacionales, y no la búsqueda de todos los días inventar un atajo distinto a lo que hacen los países que le va bien. Me parece que intentar responder esa pregunta de por qué los países vecinos han podido crecer y por qué nosotros no estamos estancados puede ser el principio de encontrar una solución. Vos decís algo que me parece que es fundamental, ¿no? Terminar con la política de todos contra todos, porque así no llegamos a ningún lado. O meter todo en esta famosa grieta. Sí, o meter todo en una licuadora, donde todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No todos los empresarios son iguales, no todos los dirigentes sindicales hacen lo mismo, no todos los legisladores nacionales se comportan de la misma manera, no todos los periodistas tienen las mismas actitudes. Se trata de eso, de saber de ser capaces de ir al fondo de la cuestión y encontrar las preguntas relevantes. Hay dos maneras de no resolver un problema. Una negando su existencia y otra teniendo un mal diagnóstico.
Yo recuerdo, Jesús, en algún momento, bueno, hemos compartido, yo siendo cronista y vos funcionario y diputado nacional, cuando en el botín cara pintada de Semana Santa todos se unieron y veías un balcón con Cafiero, Manzano, Alfonsín, toda la dirigencia política unida en función o en pos de la democracia. Hoy ese balcón sería imposible. Bueno, me parece que hace falta estatura de parte de los máximos responsables del poder político, ¿no? Y hace falta también instituciones políticas en los partidos, y hace falta también entender que la democracia está antes que nada, y hace falta también saber que el fin no justifica los medios, y hace falta saber también que las reglas están para ser respetadas. Jesús Alfredo Casado, buen día. Hace mucho. Buen día. ¿Cómo andás? Bien. También estábamos reflexionando, siempre lo hacemos acá con Antonio respecto a esto, porque a vos te tocó ser el último ministro de Economía Alfonsín, un momento muy difícil de la economía, pero además muy difícil político, esa transición y salida traumática, digamos, del doctor Alfonsín y la llegada de Menem, y luego ese periodo de Menem del peronismo cargando con un proyecto neoliberal. Y decime, vos, ¿cómo ves las cosas en función de lo que has apoyado en los últimos tiempos? Digo, ustedes del radicalismo se acercaron al macrismo, formaron, no sé si alianza o cómo llamarle, no le fue bien, ahora no le va bien a esta otra alianza. ¿Cómo el camino que se dice Antonio? Ese balcón de hace años sería imposible, no veo a Macri, a Cristina o a otros líderes, o a Alberto en una mesa, porque no sé. Bueno, voy a tener que repetirme. Para mí, el principio de la solución de los problemas tiene que ver con la regeneración institucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Pero eso se conforma por hombres, Jesús. Perdón un minuto. El sistema político es la condición y el prerequisito para cualquier posibilidad de solución de problemas económicos y sociales, acá y en cualquier otro país de América Latina. Entonces, ¿cuál es el orden político ideal? Aquel que tiene una pata, un pilar de naturaleza democrática que dice: la única fuente de poder legítima son las elecciones, ahí radica y reside la soberanía popular cuando las elecciones son limpias y libres. Sí. Segundo pilar tiene que ver con un principio liberal, los derechos de todos los individuos y particularmente de las minorías. Y un tercer principio, ¿cuál es? El de la republicano, esto es rendición de cuentas, control recíproco entre los poderes e independencia de los poderes. ¿Y por qué señalo esto? Porque vos tenés, por ejemplo, que hoy en la Argentina el presidente Fernández es el presidente que más decretos de contenido legislativo ha sancionado en un año en nuestra historia. Sí. Vos tenés hoy, por ejemplo, que hay más decretos sancionados que por el Ejecutivo que leyes sancionadas por el Congreso de la Nación. Uh-huh. Vos tenés hoy, por ejemplo, pretensiones e intentos de alterar ese equilibrio entre los poderes. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a encontrar una solución a los problemas económicos y sociales. Pero ¿sabés qué pasa, Jesús? Que es muy difícil la situación para explicar la macroeconomía, y esto que vos decís que yo estoy de acuerdo. Una vez hice un curso sobre potencias medianas y te explicaban claramente que para ser una pequeña potencia regional lo primero que deben funcionar son las instituciones. El tema es que hoy la gente está padeciendo, ¿no? Y es muy difícil explicarles todo esto porque la gente está desesperada, y me parece que ahí tenemos culpas muchos, no casi todos, el no haber podido resolver este sistema democrático para generar un estado de bienestar. Es lógico lo que vos decías, así funcionan las cosas. Pero bueno, hoy, viste, así funcionan las cosas. La política, decía el presidente Alfonsín, que citaba hace un minuto Antonio, la política también es docencia. Entonces corresponde que los actores políticos, los partidos políticos desarrollen este principio de docencia, este ejercicio de docencia, porque forma parte de la solución. No es un ejercicio retórico, abstracto o de entretenimiento, forma parte de la solución. Te mando un gran abrazo, Gallego, un gusto enorme, ¿eh? Abrazo. Adiós, buen día. Buen día. Llegó una radio distinta a tu día a día. Llegó la 990. Nos estamos escuchando.